Buenas tardes de nuevo, bienvenidos a todos. Mi nombre es Miguel García, como decía, trabajo en el Departamento de Proyectos de Sodeca, asesorando a nuestros clientes en el diseño de sistemas de ventilación en caso de incendio. Les quiero dar la bienvenida al presente webinar sobre sistemas de presurización, el segundo de 4 ya. El de hoy titulado Presurización en vías de evacuación, cálculo para el dimensionado del sistema según la norma UNE EN 2101-6. Durante la presentación se mantendrán los micrófonos desactivados para evitar interferencias y que todo el mundo me pueda escuchar adecuadamente. A lo largo de la presentación, en el capítulo de preguntas del aplicativo, pueden dejar escritas las preguntas que consideren. Y al final de la ponencia intentaremos darles respuesta. Recuerden que se trata de un webinar en formato corto, de 30 minutos. ¿De acuerdo? Bien, pues pasamos directamente a lo que sería el propio webinar, el índice. Voy a poner el puntero láser para poderles indicar mejor. Y bien, durante la presentación de hoy lo que vamos a ver es, vamos a hacer una introducción al cálculo, cuáles son las ecuaciones que se utilizan y cuáles son los criterios que se utilizan para realizar el cálculo del dimensionado de un sistema de presurización. El cálculo del caudal, sobre todo, es el más importante. Y posteriormente veremos un par de ejemplos de cómo calcularlos, digamos, a mano. Y posteriormente, al final de todo, veremos cómo ese cálculo se puede hacer con nuestro aplicativo, con nuestro software llamado QuickFun, que está a su disposición en nuestra página web. Simplemente tendrán que rellenar su dirección de correo electrónico e instantáneamente les llegará un correo electrónico con el enlace de descarga. Una vez lo tengan descargado, podrán instalarlo y actualizarlo de forma conveniente en el apartado de opciones y ayuda. Una vez actualizado la primera vez, ya se actualiza de forma automática, siempre pidiendo permiso. Pues bien, entrando en lo que es el cálculo del caudal necesario, como vimos en el anterior webinar, en el anterior microlearning, teníamos, por una parte, teníamos claro que a nivel de concepto el aire siempre se va a mover de altas presiones a bajas presiones. Configurando una zona con altas presiones, el aire siempre intentará escapar de esa zona hacia otras zonas donde tengan una presión inferior. De esta manera impedimos que el humo entre justo en esta zona que estamos manteniendo con una alta presión por tal de protegerla, para evitar que el humo entre. ¿De acuerdo? Bien. En una escalera nos podemos encontrar diferentes situaciones, como vimos también, con las puertas cerradas, con las puertas abiertas, ¿de acuerdo? A nivel de cálculo de caudal hay que contemplarlas todas y cada una de ellas, o mejor dicho, algunas de ellas, o las más importantes, ¿de acuerdo? Lo veremos, y de hecho lo vimos de alguna manera a través de los criterios de cada una de las clases que vimos en el anterior microlearning. ¿De acuerdo? En función de cada clase había diferentes escenarios, diferentes criterios y había que calcular, ahora habrá que calcular, en estos ejemplos que haremos, habría que calcular, como decía, cada uno de ellos y quedarnos con el más desfavorable. También la norma indica, la norma UNE EN 12101-6, indica que para puertas cerradas hay que tener en cuenta unos coeficientes de seguridad. En el caso de puertas cerradas, como decía, un 50% del caudal para cubrir fugas no consideradas, ¿de acuerdo? Y un 15% por posibles fugas o posibles pérdidas en los conductos. En el caso de los criterios que sean de flujo de aire con puertas abiertas, hay que tener en cuenta un 15%, o la norma indica que se debería considerar un 15% de margen, ¿no?, de coeficiente de seguridad. Bien, aquí pueden observar de dónde sale explicitado, en qué norma sale explicitado, en qué documento técnico sale explicitado esta ecuación que a partir de ahora vamos a utilizar y les va a resultar familiar a lo largo de todo el proceso, que es un poco más clara, es justamente esta de aquí, ¿de acuerdo? El caudal necesario para presurizar un espacio respecto a otro con una diferencia de presión P, teniendo en cuenta unas fugas as UP, sería este de aquí, ¿de acuerdo? Con lo cual, esta sería la ecuación para calcular el caudal necesario para mantener un espacio presurizado con una diferencia de presión P, teniendo en cuenta estas fugas a su P, ya sean puertas, ya sean paredes, ya sean ventanas, etc.
Lo más considerado normalmente, yendo a lo simple, podríamos hablar, por ejemplo, de las puertas, dado que la normativa indica, en función de la tipología de puertas, las fugas que pueda haber o las fugas a considerar, ¿de acuerdo? Por ejemplo, puerta simple, lo pueden ver aquí, puerta simple, tanto si abre hacia la escalera como si cierra hacia la escalera, pues estas serían las fugas a considerar. Y en caso de puerta doble, sería esta de aquí, o incluso para cuando tenemos un ascensor, pues consideraríamos esta. Cuando las puertas están en paralelo, ¿de acuerdo? Esta sería la escalera, tenemos una puerta y otra, esas fugas se suman. En cambio, cuando tenemos fugas en serie, por ejemplo, esa misma escalera, pero en este vestíbulo, si consideramos únicamente este vestíbulo, tenemos esta puerta y después esta otra. Pues entonces, en ese caso hay que calcular la superficie equivalente de fuga. ¿Y cómo se calcula? Pues mediante esta expresión, ¿vale? Es un poco, podríamos compararlo con las fórmulas de Kirchhoff, ¿de acuerdo? Bien. ¿Y qué pasa con porque esto sería el cálculo, este sería el cálculo cuando el criterio es diferencia de presión. Por ejemplo, en la mayoría de casos, recuerden que nos pedían, en la mayoría de clases nos pedían que estudiásemos el escenario con todas las puertas cerradas, manteniendo un cierto nivel de presurización, ¿sí? Concretamente 50 pascales de la escalera, con todas las puertas cerradas, repito, ¿vale? Este sería el caso. Utilizaríamos esta fórmula, la que hemos visto anteriormente, y aplicaríamos o calcularíamos las fugas mediante las tablas que nos indica la normativa. Esta es una parte de la tabla que hace referencia a las puertas únicamente. Pero también se pueden ver lo que es pérdidas por ventanas, pérdidas por paredes. Bien, eso sería, podríamos decir que es la estimación de fugas por criterio de diferencia de presión. Ahora bien, vamos a calcular o vamos a estimar las fugas con criterio de flujo de aire. Bueno, pues en la mayoría de casos nos están diciendo que tenemos que considerar una velocidad de paso de aire a través de la puerta abierta de la planta incendiada, ¿sí? Bueno, pues calculamos la velocidad que tenemos que imponer por la superficie de puerta que tenemos abierta o la superficie que deja la puerta abierta, y ya tenemos un caudal, ¿sí? En ese caso tenemos el caudal que está pasando por esta puerta. Ahora bien, ¿es el caudal total a insuflar dentro de la escalera por tal de mantener esa velocidad que nos dicen? No, no sería adecuado. ¿Por qué? Recuerden que dijimos al inicio del microlearning anterior que el aire siempre se mueve de altas presiones a bajas presiones. Si nosotros de alguna manera sabemos que el aire se está moviendo desde la escalera hacia la zona de alojamiento, quiere decir que la escalera está a una presión superior que la zona de alojamiento y, consecuentemente, está a una presión superior, la escalera está a una presión superior que la del resto del edificio, Con lo cual, en el resto de plantas pasará exactamente lo mismo. Consecuentemente, a través de las puertas, aunque estén cerradas del resto de la escalera, del resto de plantas, también habrá fugas. Consecuentemente, habrá que saber a qué presión residual o remanente queda la escalera por tal de cuantificar el caudal que se nos está escapando por el resto de fugas de la escalera. Bien. El primer paso es calcular la superficie de escape en la zona de alojamiento de la planta incendiada. La norma nos dice que tenemos que considerar una velocidad de paso a través de la misma de 2,5 metros por segundo. Consideramos que el caudal es el mismo, ¿de acuerdo? Y tenemos la superficie de escape. Una vez tenemos la superficie de escape, sabemos que cómo calcular, con la ecuación que hemos visto anteriormente, el caudal necesario entre dos espacios para mantener una diferencia de presión entre dos espacios con unas fugas, con unas superficies de fuga X, ¿sí? En este caso, ahora nos interesa calcular la presión que hay en la zona de alojamiento, ¿sí? Consecuentemente, utilizaremos la misma ecuación, pero en lugar de despejar, en lugar de aislar el caudal, aislaremos la presión. Aislando la presión, como el caudal lo conocemos y la superficie de fuga también la conocemos, consecuentemente podemos saber la presión que tendremos en la zona de alojamiento, ¿sí? Lo que nos interesa a nosotros igualmente es la presión en la escalera. Bueno, pues primero hacemos este paso y posteriormente hacemos el paso siguiente.
con lo cual podremos calcular ahora sí la presión residual remanente en la escalera. Y una vez tenemos la presión residual en la escalera, podremos saber cuál es la fuga por el resto de la escalera, no únicamente el aire que me está saliendo por la puerta abierta de planta incendiada. Porque si solo consideráramos el caudal que está pasando por la puerta abierta de planta incendiada para mantener esos 0,75 metros por segundo, probablemente en la práctica después no llegaríamos a esos 0,75 metros por segundo porque parte del caudal se me está escapando por el resto de la escalera. Al final, pues también tendríamos que aplicar los coeficientes de seguridad que hemos dicho anteriormente. En este caso, como es flujo de aire con puerta abierta, sería un 15%. Bien, vamos a pasar a realizar un par de ejemplos, ¿sí? El primero de ellos es, bueno, lo que es la escalera es la misma, ¿de acuerdo? Pero en el primero de ellos vamos a aplicar a esa misma escalera como si fuera clase A. En esa escalera tiene 8 plantas de altura, ¿de acuerdo? En cada planta tiene una puerta simple, lo podemos ver aquí, esta es la planta típica o la planta tipo, una puerta simple que abre hacia la escalera, ¿sí? Y en planta baja podemos ver que tenemos dos puertas, una la de salida de planta y otra la de salida de escalera, en este caso conectado al exterior. El criterio de puertas cerradas manteniendo 50 pascales o el nivel de presurización a 50 pascales dentro de la escalera con todas las puertas cerradas, como decía, pues lo calcularíamos de la siguiente forma. Tenemos 8 puertas que abren hacia la escalera y una puerta que abre hacia el exterior, la de salida, ¿de acuerdo? Como todas están en paralelo, todas se suman. Esta sería la superficie de fuga total considerando únicamente puertas. El caudal, consecuentemente, el caudal sería el que resultaría de la aplicación de la formulación, de la ecuación que hemos enunciado anteriormente, considerando esta superficie de fugas y la presión o la diferencia de presión que nos indica la norma, en este caso 50 pascales. Este sería el caudal teórico al cual le aplicaremos los coeficientes que hemos visto anteriormente, 50% y 15% respectivamente, obteniendo este caudal necesario para mantener 50 pascales dentro de la escalera con todas las puertas cerradas. Para el cálculo del criterio, del caudal necesario para mantener el criterio, el segundo criterio, que es el de flujo de aire, paso por puerta abierta, planta incendiada, en este caso 0,75 metros por segundo, pues lo primero de todo tenemos que saber qué superficie tiene o qué superficies tienen todas y cada una de las puertas que nos comunican con la escalera. En este caso son todas iguales, serían esta superficie de aquí, es la superficie que deja la puerta cuando se abre, y el caudal que pasa a través de ellas, si imponemos de alguna manera que la velocidad de paso de aire debe ser 0,75 metros por segundo, pues este sería el caudal. Y este, repito de nuevo, este sería el caudal única y exclusivamente que pasa a través de dicha puerta abierta. Bien, vamos a calcular ahora, como comentábamos anteriormente, la superficie de escape, ¿sí? La superficie de escape desde la zona de alojamiento hacia el exterior. La norma nos dice que la velocidad de paso a través de la misma debe ser de 2,5 metros por segundo. Esta sería la superficie. La presión, en este caso no es requerida, la presión dentro del espacio despresurizado, ¿de acuerdo? Dentro de la zona de alojamiento, sería aplicando la misma ecuación, pero aislando únicamente, en este caso, la presión, la diferencia de presión, sería de aproximadamente unos 9 pascales en la zona de alojamiento respecto al exterior. La presión residual en la escalera sería aproximadamente o casi 10 pascales. Sería esta de aquí. Consecuentemente, tenemos que mirar cuáles son el resto de fugas, no solo esa puerta abierta que hemos dicho anteriormente, de la planta incendiada. Tenemos 7 puertas más que están cerradas y una puerta de desembarco, una puerta de salida que también está cerrada, ¿de acuerdo? En total son estos 0,09 metros cuadrados de superficie de fugas, además de la puerta abierta de planta incendiada. El caudal que pasa a través de esas otras fugas y debido a esa diferencia de presión entre la escalera y el resto del edificio, pues sería el que se muestra aquí, calculado de la misma manera, exactamente igual, con la misma ecuación, teniendo en cuenta las fugas que hemos dicho y teniendo en cuenta la presión residual que hemos calculado.
Sumando esos caudales tendríamos el caudal total necesario para mantener esa velocidad a través de de planta incendiada abierta. Con lo cual ya tendríamos el cálculo para el criterio de flujo de aire. Antes de acabar tendríamos que aplicar el coeficiente de seguridad del 15% por pérdidas en conductos. Resumiendo, para este primer ejercicio, para este primer ejemplo, para el criterio, la situación de puertas cerradas manteniendo 50 pascales, el caudal necesario sería este de aquí, y para la situación de puerta abierta manteniendo 0,75 metros por segundo, puerta abierta en planta incendiada, sería necesario mantener o sería necesario aportar dentro de la escalera el caudal que vemos aquí. Cada vez que dimensionamos un sistema de presurización de escalera, nos quedemos y calculemos el caudal para cada uno de los escenarios, para cada uno de los criterios, nos tenemos que quedar con el criterio más desfavorable, con el que el caudal sea más grande. En este caso, el criterio más desfavorable, el escenario más desfavorable, es el de mantener 0,75 metros por segundo por puerta abierta en planta incendiada. Consecuentemente, el sistema deberá estar dimensionado para este caudal máximo. ¿Sí? A nivel de funcionamiento, el sistema aportará el caudal necesario para mantener 50 pascales cuando estén todas las puertas cerradas, o debe ser capaz para ello. Y en el caso de que se abra la puerta de planta incendiada, pues el sistema debe ser capaz de gestionar el ventilador de tal manera, o debe ser capaz de gestionarse de tal manera que aporte un mayor caudal para tal de mantener esos 0,75 metros por segundo en puerta de planta incendiada abierta. Resumiendo que cuando están todas las puertas cerradas el caudal sería este, es necesario. Cuando una puerta se abre, planta incendiada abierta, el caudal debería pasar a ser este. Si esa puerta se vuelve a cerrar, el sistema automáticamente debería gestionarse de manera que pasara de nuevo a este caudal. Vamos a hacer la misma escalera, vamos a calcular el caudal necesario para un sistema de presurización, pero no considerando un clase A, sino considerando un clase C. La misma escalera, la misma planta tipo y la misma planta baja. Bien. Según clase C, como vimos el otro día, estos serían los tres criterios necesarios para calcular un sistema clase C. Hay que calcular el caudal necesario en cada uno de los criterios y quedarnos con el más desfavorable. Comparando con el clase A, pues el criterio de flujo de aire con puerta planta incendiada abierta lo acabamos de ver, ¿de acuerdo? 0,75 metros por segundo, y es exactamente igual que el que acabamos de ver en clase A, ¿de acuerdo? Clase C y clase A, este criterio es el mismo, con lo cual no hace falta calcularlo. Y el criterio de diferencia de presión, 50 pascales con puertas cerradas, exactamente igual, con lo cual este y este criterio ya los hemos calculado anteriormente en clase A. Pero bien, ahora vamos a ver este nuevo criterio, este otro criterio que aparece aquí en medio, este criterio de diferencia de presión manteniendo 10 pascales con puerta de desembarco, puerta de salida abierta, la puerta final de la escalera abierta. Bien, vamos a ver cuánto caudal es necesario para mantener estas condiciones. Bien. En este caso vamos a ver con todas las puertas cerradas y la puerta de salida de escalera abierta, manteniendo 10 pascales. A nivel de fugas tenemos 8 puertas, ¿de acuerdo? Una por planta, cerradas. Lo que es la fuga a través de esas puertas cerradas sería la que podemos ver aquí. Y en cambio también tenemos, adicionalmente tenemos la puerta abierta, la puerta de salida final abierta, con estas dimensiones. ¿Sí? Consecuentemente, y aplicando exactamente la misma fórmula que hemos venido aplicando hasta ahora, teniendo en cuenta las fugas que hemos visto, tanto de las puertas cerradas como de la puerta salida final abierta, y manteniendo la diferencia de presión que nos indica la norma, en este caso 10 pascales, ¿de acuerdo? El caudal necesario sería este otro aquí. Como pueden ver, el caudal es bastante superior al que hemos calculado anteriormente. Aplicando el coeficiente de seguridad del 15%, obtendríamos el caudal necesario total, ¿de acuerdo? Para este criterio. Bien, vamos a hacer una comprobación, dado que el caudal ha aumentado mucho, con este caudal y la puerta abierta de planta incendiada, el criterio de
de flujo de aire, bueno, el escenario que hemos visto anteriormente, con la puerta de planta incendiada abierta, ¿a qué presión nos quedaría la escalera con ese caudal? ¿Sí? Pues bien, aplicando exactamente la misma fórmula, de nuevo, ya sé que me repito, pero es exactamente la misma fórmula, calculamos la presión a la cual nos quedaría la escalera y vemos que esa presión es de 125 pascales, una presión totalmente excesiva. La norma nos indica 50 pascales como mucho cuando todas las puertas están cerradas, ¿de acuerdo? Y esa limitación de presión también viene dada porque la gente tiene que poder abrir las puertas para poder entrar dentro de la escalera. Recordemos que la norma nos está indicando que como mucho deben aplicar 100 newtons o deben hacer 100 newtons de fuerza para poder abrir. Es el máximo que se debe aplicar o que se debe permitir que se pueda aplicar, digamos de alguna manera. Pues bien, vamos a ver si tuviéramos un sistema que regulase la presión dentro de la escalera y lo regulase según la normativa, a 50 pascales, pues no se llegaría a esa excesiva presión, ¿de acuerdo? Consecuentemente, el sistema regularía y tendríamos la escalera mantenida a 50 pascales. Pues bien, si tuviéramos la escalera a 50 pascales, vamos a calcular el caudal que insuflaría el sistema, ¿de acuerdo? Para mantener 50 pascales, pero con la puerta de planta abierta, la puerta de planta incendiada abierta, ¿sí? Pues bien, aplicando exactamente la misma fórmula, pero en este caso ya imponemos la presión y nuestra incógnita es el caudal, pues calculamos el caudal, ¿de acuerdo? Y una vez tenemos el caudal, pues calculamos la velocidad de paso por dicha puerta. Y la velocidad de paso por dicha puerta es 2 metros por segundo, es superior a 0,75 metros por segundo, pero en ese caso no es crítico, dado que 0,75 metros por segundo, o el requisito de 0,75 metros por segundo, de paso de aire de velocidad de paso de aire por puerta de planta incendiada, es un mínimo. Bien, recapitulando un poco, para clase C tenemos 3 caudales, ¿de acuerdo? De fruto o resultado de los 3 escenarios o 3 criterios que debemos aplicar. Pues, el primero de ellos, con la situación de puertas cerradas manteniendo 50 pascales, este sería el caudal necesario, exactamente en clase A. ¿Sí? Situación de puerta abierta, planta incendiada, manteniendo 0,65 metros por segundo de velocidad de paso de aire, pues este sería el caudal necesario, ¿sí? Igual que en clase A. Y el que difiere de forma importante sería este criterio de aquí, esta situación intermedia, podemos decirle, manteniendo 10 pascales dentro de la escalera con la puerta de desembarco o puerta de salida final abierta. Y este sería el caudal. Con lo cual, nuestro sistema debe estar dimensionado para este caudal de aquí. Y debe ser capaz de gestionar el caudal necesario o debe ser capaz de mantener unas condiciones dentro de la escalera tales que no se superen esos 50 pascales, ¿de acuerdo? Y puede ir pasando de un escenario a otro en función de si se abren puertas. Básicamente, si todas las puertas están cerradas, nuestro sistema necesitará este caudal de aquí. Si se abre una puerta, ¿de acuerdo? Si se abre la puerta de planta incendiada, pues tendríamos que pasar a estos caudales de aquí, ¿de acuerdo? Y si es la puerta de salida final, pues tendríamos el escenario intermedio que decíamos. Cabe decir que en esta situación intermedia, como hemos comprobado, no tendríamos esos 0,75 metros por segundo, sino que tendríamos los 2 metros por segundo que hemos calculado en la comprobación. Bien. En el software que les he comentado anteriormente, al principio de la presentación, del microlearning, se pueden descargar en nuestra página web y, de hecho, aquí, en este enlace de aquí, lo tendrán disponible también en el PDF de la presentación que les pasaremos a continuación, tienen disponible nuestro software de selección. Pero en ese software de selección, aparte de estar todo nuestro catálogo y diferentes herramientas, también está la herramienta de presurización, ¿sí? Y ahora justamente vamos a hacer estos mismos cálculos, pero con la herramienta de presurización del QuickFan. Bien, vamos a herramientas dentro del QuickFan y seleccionamos la herramienta de presurización, ¿sí? Aquí ya tenemos seleccionada la norma que queremos aplicar, en este caso, que es la N12101-6. La densidad del aire lo podemos poner por valor o puede depender de la temperatura y la altitud, altitud y humedad, etcétera. Y seleccionaríamos aquí la clase. En este caso están disponibles para cálculo la clase A, la clase B, la clase C y la clase D. En este momento vamos a hacer la clase C, ¿de acuerdo? Ya pueden ver aquí, en estas imágenes, los 3 criterios.
que hemos comentado, ¿de acuerdo? A continuación, en la escalera se pueden implementar, se pueden rellenar los datos, la información respecto a la volumetría, las dimensiones, mejor dicho, de la escalera, ¿de acuerdo? Si rellenan estas casillas de aquí, el programa automáticamente también calculará las pérdidas, las fugas por paredes. Se las recomiendo, pero para hacerlo más sencillo el ejemplo no los hemos tenido en cuenta. A continuación, indicaremos la presurización, el nivel de presurización de la escalera. 50 pascales. Si ponemos otro dato, el programa nos indicará que, cuidado, que hemos seleccionado otro dato diferente. Y la velocidad de paso de aire por puerta también, digamos que el programa nos permite modificarla a nuestra conveniencia, ¿de acuerdo? Pero estos son los que salen por defecto, dado que son los que la propia norma, o la norma que nosotros hemos seleccionado al inicio, nos indica. Bien, vamos a rellenar ahora, vamos a indicar cuáles son o cómo son los pisos. ¿Sí? Empezando por planta baja, esta sería de aquí, vamos a darle el nombre a este piso, a este nivel, planta baja. Aquí hemos dicho que teníamos una puerta que abre hacia el exterior, lo pueden ver aquí, y una puerta que abre hacia el interior de la escalera. Y cada una de ellas tiene una superficie de 1,68 metros cuadrados, puertas abiertas. Puerta de salida, la puerta de salida, pues tiene 1,68 metros cuadrados también. Si bajamos, podemos ver este croquis, que nos sirve para compararlo con nuestros planos, con los planos que tenemos nosotros de nuestra escalera. Pues bien, esta sería la planta baja, ya la tenemos implementada. A la derecha pueden observar, si ven mi cursor, a la derecha pueden observar cómo se va implementando los resultados, por una parte, y una especie de ilustración con toda la información que nosotros le vamos introduciendo al programa. Esta sería, vamos a implementar la planta 1, ¿de acuerdo? Ya te cambia aquí automáticamente el nombre. Esta planta solo tiene una puerta que abre hacia la escalera de 1,68 metros cuadrados de superficie. Si bajamos, vemos el croquis de nuevo, simple, ¿de acuerdo? Pero suficiente como para compararlo de forma intuitiva con los planos que nosotros tenemos. La planta siguiente, el resto de plantas son exactamente iguales, con lo cual, bueno, podemos ir añadiendo aquí piso a piso, nivel a nivel, o podemos copiar este de aquí y engancharlo. En este caso sería planta 2. Lo renombramos, eso sí, pero vamos enganchando más. Planta 3, exactamente igual. A mi derecha pueden ir viendo cómo se van añadiendo los diferentes niveles. Perdón, planta 4. Ya me saltaba una. No, en este caso lo repetía. Planta 5. Planta 6. Y por último, planta 7. Hemos dicho que teníamos 8 plantas, incluyendo la planta baja. ¿Sí? Bueno, pues ya tenemos todos los niveles. Ya los podemos ver aquí. Que no me he equivocado. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y 7. Están todos los niveles con planta baja. Y estos son los caudales requeridos. Ya tenemos los resultados. ¿Sí? Tenemos los resultados de los 3 escenarios, de los 3 criterios que hemos enunciado anteriormente. Y nos quedaremos con el peor de los casos, el caso más desfavorable, el caso que tenga el caudal más grande. En este caso, el propio software ya te está indicando cuál es el más desfavorable, porque te aparece en negrita. ¿De acuerdo? Consecuentemente, aquí ya tenemos el cálculo hecho. Más sencillo que hacerlo a mano, obviamente, e incluso disponible para guardarlo en algún proyecto, ¿de acuerdo?, que tengamos aquí en el QuickFun, o incluso crear informes. Si por lo que fuera, bueno, alguien se preguntará, bueno, ¿y el clase A? Porque hemos hecho los dos ejemplos, ¿solo vas a hacer el clase C? Bueno, el clase A, fijaros que sería quitando este criterio de aquí. Recordad que es quitando este criterio de aquí y ya está. Ya tendríamos estos dos caudales. Pero vamos a hacerlo bien. El programa guarda automáticamente la información, lo pasamos directamente a clase A y ya lo tenemos todo preparado como una clase A. ¿Sí? Con los caudales de clase A, las ilustraciones de clase A y, consecuentemente, en negrita el caudal necesario, el caudal más desfavorable, aplicando los criterios de clase A.
Y con esto hemos hecho los dos ejemplos, tanto a mano como el QuickFan, ¿de acuerdo? Simplemente aclarar que, por ejemplo, si un piso tuviera un vestíbulo, se puede añadir vestíbulos aquí también, ¿de acuerdo? Por ejemplo, una planta con un vestíbulo simple, pues ya lo tendríamos aquí añadido. No se olviden nunca de indicar las superficies de las puertas cuando se abren. Ya lo podemos ver aquí, a nivel de croquis, incluso me lo ilustra aquí, ¿de acuerdo? E incluso si hay que presurizar ese vestíbulo. Si hay que presurizarlo, 45 pascales, ya me calcula el caudal de presurización del vestíbulo también, de forma automática. Pues bien, este sería el cálculo realizado con el QuickFan, ¿sí? Y por hoy ya podemos dar por concluida la presentación de hoy, el microlearning, el segundo microlearning, ¿de acuerdo? En este caso dedicado a los cálculos del caudal necesario para los sistemas de presurización a la hora de dimensionarlos, a la hora de diseñarlos. Y ahora voy a ir al cuadro de preguntas, perdón, para ver si hay alguna pregunta que hayan dejado ustedes y voy a intentar ir respondiendo. Lo primero de todo, y antes que se me olvide, voy a dejar para que se lo puedan descargar en lo que es la ventanita del aplicativo del GoToWebinar. Voy a indicar voy a colgar aquí a ver que me deje la pantalla, un momento por favor. Voy a colgar el PDF de la presentación, ¿de acuerdo? Bueno, ya se está subiendo. Me dice que no ha habido problemas. En principio ya está disponible para todos ustedes para descargar. Y ahora paso a responder las preguntas. A ver. Buenas tardes. Buenas tardes. A ver, más preguntas. Dispone de la ponencia técnica en PDF, gracias. Ah, sí, bueno, está disponible, como decía, en el panel de documentos de la aplicación, del software de GoToWebinar. ¿De acuerdo? Si hay algún problema ahora al descargarla, por favor, comuníquenmelo. Por aquí mismo, por el panel de preguntas. A ver, veo que preguntáis por la presentación. Voy a seguir Vale, preguntan también por la UNE EN 12101-13. Decir que es que esa norma, la nueva norma, la 2101 parte 13, se tratará en el cuarto webinar. Este es el segundo. ¿De acuerdo? Queda otro webinar en el cual hablaremos de los diferentes componentes del sistema y un cuarto webinar en el cual trataremos justamente esa nueva normativa. Más preguntas. Buenas tardes. Ah, sí, a la hora de realizar los cálculos, esto lo tenía que haber dicho en vivo, pero bueno, me gusta esta pregunta porque lo que me comenta es que no coinciden exactamente los valores que aparecen en el QuickFan con los valores hechos a mano. No coinciden exactamente, dado simplemente es por cuestiones de decimales y diferencias en cuanto a que el cálculo hecho a mano hemos hecho con una densidad estándar y en el cálculo realizado con el QuickFan se puede hacer con un valor concreto o incluso, como decía anteriormente, dependiendo de la temperatura y la altura, ¿de acuerdo? Con lo cual difiere ligeramente en ese aspecto. ¿Para qué casos se aplica tipo A y tipo C? Bueno, esto lo comentábamos en el tutorial, bueno, en el microlearning anterior, pero no está de más recordarlo. El tipo A, la clase A, se aplica en aquellos edificios en los cuales se tiene la seguridad de que la gente, los usuarios de aquel edificio no van a evacuar de forma simultánea, ni hay riesgo de personas dormidas y ni hay un plan de evacuación por fases establecido o preparado, ¿de acuerdo? La gran mayoría de casos, bueno, en muchos casos se aplica un clase A también a viviendas. ¿Por qué? Porque no hay la obligatoriedad de un sistema de detección y comunicación de alarma, con lo cual la gente no sabe cuándo debe evacuar, no sabe que se ha producido un incendio, con lo cual probablemente no haya simultaneidad posible. ¿De acuerdo? Y aparte, también cabe decir que, diferenciándolo de los otros casos, son usuarios que conocen el edificio.
En cambio, el tipo C es cuando se produce una evacuación simultánea. ¿Por qué? Porque no hay una evacuación por fases, no hay riesgo de personas dormidas, es decir, no se utiliza, no se trata de un hospital, no se trata de un hotel, no se trata de una residencia de gente mayor, ¿de acuerdo? Con lo cual se aplicaría un clase C porque existe esa evacuación simultánea, ¿no? Todo el mundo evacúa al mismo tiempo, porque hay un sistema de comunicación, hay un sistema de detección y comunicación de alarma y la gente cuando ve aquella alarma saldrá del edificio y saldrán todos a la vez. En ese caso se aplica un clase C. ¿En qué sitios? ¿En qué casos? Pues un edificio de oficinas puede ser uno, un aparcamiento con varios niveles puede ser otro, dado que esos niveles del aparcamiento están comunicados entre sí por las rampas, normalmente, ¿de acuerdo? Con lo cual, en caso de incendio en una planta, evacúan todas las plantas. Y, bueno, pues todos aquellos edificios en los cuales se prevea este tipo de evacuación. Más preguntas. La entrada de aire para compensación en la zona habitable que exige la UNE debe ser una abertura específica o puede ser, por ejemplo, una ventana practicable. Bueno, a ver, aquí hay dos cosas. En este caso no es entrada de aire, es salida de aire. Es decir, siempre, como hemos repetido en estos dos microlearnings, el aire se mueve de altas presiones a bajas presiones. Consecuentemente, el aire se moverá desde la zona con alta presión, que es la escalera, hacia la zona de baja presión, que es la zona habitable, que es la zona de alojamiento. Es en esa zona donde tiene que haber la salida del aire, el escape, ¿sí? Básicamente para mantener ese flujo. Esa salida, ¿cómo debe ser? Bueno, la norma te da tres opciones. De forma natural, a través de aberturas en fachada, ¿sí? De forma natural, a través de un conducto vertical con puertas motorizadas en cada planta y que solo se abra la de la planta incendiada, o extracción forzada con un conducto vertical y que extraiga de la planta incendiada, con una compuerta motorizada que se abra solo la planta incendiada. En el caso de ventilación natural también debe abrirse solo la planta incendiada, con lo cual debe estar automatizada esas aberturas, esas ventanas practicables. Cabe decir también que en el caso de extracción forzada, la norma indica que se debe respetar una cierta resistencia a altas temperaturas del elemento, del ventilador en este caso, ¿no? A ver, más preguntas. ¿Cómo se selecciona el equipo adecuado? Bueno, pues una vez realizado el cálculo, saltaríamos desde el Quick Fan al apartado de catálogo y en catálogo seleccionaríamos el kit o el ventilador más el kit que nos conveniera. Eso lo veremos en el siguiente webinar, en el siguiente microlearning, al cual les emplazo para la siguiente semana, para la semana próxima, en el cual hablaremos de los diferentes componentes y requisitos de la norma, los diferentes requisitos de la norma y también los diferentes componentes necesarios para implementar un sistema de presurización. Más preguntas, a ver que no me vaya de tiempo. Vale, vamos a ver alguna más. Buenas tardes, ¿cómo podríamos calcular la sobrepresión de un vestíbulo presentando la escalera a ventilación natural? Bueno, no es recomendable, es decir, si la escalera está ventilada naturalmente, el código técnico te establece tres posibilidades a la hora de proteger una escalera protegida o una escalera especialmente protegida, ¿sí? La ventilación natural, metro cuadrado por planta, la ventilación natural con un conducto de salida y otro de entrada, calculando la sección en función de unos parámetros de dimensionado de dimensiones de escalera, y la tercera que es la presurización, ¿de acuerdo? A nivel funcional, presurizar un vestíbulo, si la escalera está ventilada de forma natural, pues hay una incertidumbre relativamente alta en el sentido de que no estamos asegurando que el flujo de aire sea desde el vestíbulo hacia la zona de alojamiento, porque también se nos puede ir hacia la escalera y es justamente lo que no queremos.
con lo cual a nivel funcional no es muy recomendable. Calcular se puede calcular, eso sí, pero no es muy recomendable. Y de hecho en alguna comunidad autónoma a nivel español hay alguna instrucción técnica complementaria al respecto, de que si se selecciona un sistema para la escalera debe ser el mismo sistema también para el vestíbulo, de los 3 que comentaba anteriormente que aparecen en el Código Técnico de la Edificación a nivel español. A nivel internacional y aplicando esta norma, pues no se le ve mucho sentido hacerlo de forma natural y presurizando el vestíbulo, dado que funcionalmente, como decía, es que en función de las condiciones exteriores incluso se nos puede ir la mayoría de caudal hacia la escalera, en lugar de ir contra el humo que está en la zona de alojamiento. ¿Alguna pregunta más? A ver, alguna pregunta más. Aquí vuelven a preguntar por la 13, que la comenté. Bueno, la veremos en el cuarto webinar, en el cuarto microlearning, ¿de acuerdo? Quiero recordar que es el segundo de 4, y ya se me va demasiado el tiempo. Bueno, el resto de preguntas intentaremos responderlas a través de correo, ¿de acuerdo? Bueno, pues, en primer lugar, gracias por su atención, muchas gracias por asistir, por conectarse a estos microlearnings. Esperemos que les sean de ayuda y les emplazo al siguiente webinar, al tercero, en el cual veremos los requisitos que nos indica la norma, que explicita la norma, y los diferentes componentes para implementar un sistema de presurización. Veo que nadie ha comentado si hay problemas con el tema del PDF a la hora de descargar, con lo cual veo que no ha habido problemas y la gente lo ha podido descargar. ¿De acuerdo? Perfecto. Bueno, pues en este caso, ahora sí, damos por concluido este segundo microlearning, ¿de acuerdo? Y les espero la semana que viene en el tercero. Muchas gracias por su atención, muchas gracias por su asistencia y espero que les haya sido de utilidad. Para cualquier consulta estamos a su disposición. Muchas gracias.